Ahí te escucho fuerte y claro, querido Nelson. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo cordial para ti, para toda la gente. A los tiempos, porque usted se fue de feriado la semana pasada. Usted no me invitó, usted no me invitó, entonces yo por eso ya No, porque asumí que como usted se dice, fue de feriado. claro, pues como usted ya las últimas cuando son feriados dice, no, ñaño, son feriados, me estoy yendo a Riobamba. Y se fue a algún lado, Sí, ¿no? sí, 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 tuve la razón. Me fui a mi tierrita, sí me fui a mi tierrita. Cuando Sí, tiene sí, tuve chance, la vuela a razón. Riobamba, ¿no? O sea, en esos feriados que son largos, sobre todo, en los Ajá. feriados que son largos, sí, en los feriados que son largos, de ahí generalmente igual me quedo acá en Quito, de pronto me voy a otro lado, pero como este feriado era un poquito largo, pues sí aproveché para irme a Riobamba. No había ido desde carnaval, Viste. no había ido desde carnaval, Eh, entonces ya había había un chance un ahí. tiempo bastante prolongado, sí, sí, no, sí me supuse que por el feriado usted dijo, no, le vamos a dar flexibilidad Claro, a claro, Mauro. era por eso, era por eso. Y Oiga, por- porque la gente reclama, la gente enseguida, no, que sí, que está malo, que no sé qué. La gente, usted ya sabe cómo es la gente, usted lo palpó de primera mano, cómo es de querendona, la gente de apasionada, ¿no? Usted lo pudo vivir y es bonito, Mauro, esa experiencia. No, y realmente quiero aprovechar para felicitarte, amigo Nelson, porque realmente tu show fue espectacular, la pasamos súper Me bien, va a hacer poner rojo. realmente no paré de reírme. Sí te veía. ¿Sí? Usted, amigazo, tiene ese feeling ahí para promover, para practicar un humor fino, o sea, Claro, sin ¿no? insultar ahí. No, de verdad, tú tienes ese pegue ahí con la gente y Oye, conectas enseguida. Y ahí la gente pues igual nos recibió con mucho cariño. Así que un claro. abrazo para todos ellos, para ellas que estuvieron igual ahí. Así que abrazo enorme para la gente. Yo estaba en el camerino, yo estaba en el camerino, ¿no? Yo estaba en el camerino esperando que ya me digan cuando escucho. Ya digo, pero si yo todavía no salgo. Y ahora saco la cabeza y ha sido el Mauro que estaba entrando. Porque tú te sentaste acá adelante, pues. Entonces Sí. tú bajaste por en medio, como acá te dice Héctor Villavicencio, el futuro presidente de la República, Mauro Andino, dice. Oye, Gracias por esas generosas palabras. Ojalá pueda algún día estar a la altura de esas bueno, circunstancias. hay una ventaja contigo, porque a mí la gente me vive diciendo, métete a la política. Y yo digo, no me molesten. Hay una ventaja contigo que a ti sí te gusta. No, no, yo amo la política, ¿Viste? es mi pasión, la política y el fútbol y la política, mis dos ¿Viste? grandes pasiones. Pero si entramos a la política, usted va a ser parte del equipo, pues, o Ah, sea, no, no, no te me de vas, una, de una. no, no te me vas a bajar ahí de la camioneta, puñaño. Así que el combo completo tiene que ser, Ahí así que vamos, ahí le entramos. vamos a ver. Oye, Úrsula dice, buenos días, Nelson, por fin envío un saludo a Mauro en vivo, como el Mashi. Bueno, lo envío yo como el Mashi, pero Mauro no, pues, no sé. Pero ella te saluda a ti. Úrsula, compañerita, un saludo para usted, compañerita. Y aquí está, pues, Mauro Andino. Lo que pasa es que Úrsula vive en Alemania. Entonces te saluda desde Alemania y por eso creo que ya está en la mañana, ¿no? Son horas de diferencia. Entonces por eso dice que bueno que al fin pude verlo a Mauro en vivo. Vea usted, Mauro. Un abrazo para Úrsula, un abrazo enorme a la distancia. Ok, bueno, vamos a lo que nos compete y a lo que la gente también desea saber y escuchar. Esta semana yo he escuchado que puede haber la posibilidad de que la Corte intervenga en el proceso. Te lo consulto a ti. ¿Puede existir una intervención de la Corte o ya no? Mira, esas declaraciones están absolutamente fuera de la ley, fuera de la Constitución. Es algo, yo diría, salido desde las entrañas más profundas del desconocimiento ¿Ya? jurídico, porque la Corte Constitucional emitió un dictamen donde fue absolutamente clara que la atribución constitucional para valorar la pertinencia de las pruebas y sobre la base de eso juzgar políticamente al presidente Guillermo Lazo es de la Asamblea Nacional. Ujú. Tanto es así que en ese dictamen la Corte, en varios de sus párrafos respecto de las pruebas, señala que eso no le corresponde a la Corte Ok. Constitucional y que eso se lo debe sustanciar en la etapa correspondiente, en la fase procesal pertinente que dispone el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tan simple como eso. Ujú. Pero además,
si es que acaso existiría algún incumplimiento, porque el asambleísta Villavicencio también generó algo de ruido hace Claro. aproximadamente 6 días, para ser específico, 6, 7 días, 6 días, porque fue justo el Viernes Santo, cuando dijo que iba a acudir a la Corte Ah, Constitucional, en sí, que fin. revise, que haga el Sí, seguimiento, que no sé qué. exactamente. Al Ajá. siguiente día dejó en claro algo que creo que la mayoría de abogados ya lo conocíamos, lo sabíamos de antemano, que iba a presentar un escrito para hacer ruido, en el sentido de qué, de que le pide a la Corte que inicie la fase de seguimiento del cumplimiento del dictamen. Que eso es normal en cualquier sentencia o dictamen constitucional, pero para que la Corte active esa fase de seguimiento debe pasar muchas situaciones, muchas circunstancias. No es que de la noche a la mañana la Corte dice, sí, ya han incumplido un dictamen Claro. o sí, ya se ha incumplido una sentencia. Porque además, si es que acaso algún incumplimiento existiría respecto del dictamen, no es pues por parte de quienes impulsan el juicio político, es por parte del propio presidente de la Claro. comisión, porque el propio asambleísta Villavicencio fue el que se inventó un plazo de 72 horas, Terrible. invocando incluso luego disposiciones del COGEB, inventándose denominaciones arbitrarias de los documentos con los que se había citado al presidente de la República y a los asambleístas solicitantes, llamándoles providencias como si él fuese juez ordinario, en fin, y sobre todo inventándose un plazo de 72 horas que no existe en la ley orgánica de la función Qué legislativa loco. para exigirles o para disponerles a su vez de forma totalmente arbitraria, reitero, a los impulsores del juicio político para que singularicen las pruebas en ese plazo cuando la ley orgánica de la función legislativa no lo permite. Entonces, reitero, si acaso existiría algún incumplimiento, es por parte de él, Claro. no de quienes son los solicitantes del juicio político. Sin embargo, la Corte, reitero, bien puede iniciar esa fase de seguimiento, ir verificando, dando el acompañamiento respectivo para ver si es que el contenido del dictamen se está cumpliendo. Tampoco cabe algo que le escuché mencionar a otra asambleísta, en este caso la asambleísta Moreira, de Izquierda Democrática, que decía que la Corte puede declarar la nulidad respecto del Ajá. juicio político. Eso es absolutamente antijurídico. No existe ninguna disposición donde se señale que la Corte Constitucional, una vez que se haya sustanciado el juicio político, sea cual sea el resultado, a favor de la censura y de la destitución de Guillermo Lasso Mendoza o en contra de la misma, no hay ninguna disposición que le faculte a la Corte para que declare la nulidad, ni siquiera ese término existe en la Mm, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como para que la Corte, reitero, pueda resolver o pueda decretar o declarar que el proceso de juicio político sea nulo. Entonces, yo sí creo que es muy importante leer la ley, leer la Constitución y no empezar a agitar el avispero con el único afán de desviar la atención, de promover cortinas de humo y al final demostrar lo que creo que ya la gente empieza a evidenciar a esta altura del juicio político. ajá. ¿Quiénes están para defender a Lazo y quiénes están para defender al pueblo ecuatoriano y Total. votar a favor de la censura y de la destitución del presidente de la República?